información debe ser Portos. Las sectas. Y la Wicca. Las sectas y la Wicca. Es muy común que a la Wicca le llamen secta, y nos relacionen con todo tipo de males y diablos, esto gracias a la propaganda malintencionada de muchos siglos en que el culto llamado brujería se ha asociado con el mal y Satanás. Las gentes llenas de prejuicios y víctimas de una programación religiosa han repetido de generación en generación grandes volúmenes de mentiras e información falsa en contra de la antigua religión hoy llamada Wicca. Entendemos la preocupación de familiares y amigos que solo desean el bien para sus allegados. También entendemos que algunas personas se acerquen con cierto recelo y hasta miedo a estos estudios. En vista de estos problemas que enfrentamos los wiccanos, es que se hace menester dedicar unas cuantas páginas a estos temas y dejar todo lo más claro posible. En todos los tiempos han existido las sectas, de diversa índole, religiosas, filosóficas, políticas, y otras hasta con fines comerciales, etc. Muchos tipos de fanatismos. A través de la historia hemos sufrido ya bastante fanatismo político con grandes crímenes, e injusticias en pro de alcanzar ese ideal político. Tenemos también el fanatismo religioso y sus incontables crímenes y guerras en nombre de Dios, pasando por la Santa Inquisición y terminando en las incontables sectas que existen hoy en día. Pero también encontramos fanatismo en ambientes profesionales, científico, artístico, intelectual y deportivo, etc. Hay fanatismo y sectas de todo tipo, unas casi inofensivas y otras muy peligrosas. Hoy más que nunca las sectas han proliferado por doquier. Hay de todo tipo de color y sabor para todo tipo de personas. ¿Pero por qué han proliferado? Por una sencilla razón, el ser humano se ha venido encaminando hacia un nuevo despertar de conciencia, de manera más o menos consciente se ha percatado del vacío existencial que lleva consigo y busca conocimientos y respuestas. Algo que le dé más significado a la existencia. Si bien las costumbres de una educación materialista y capitalista siguen moviendo secretamente los hilos de la sociedad, también es cierto que hoy tenemos más conciencia como seres humanos que la felicidad y desarrollo personal no lo encontraremos en el dinero ni en las cosas materiales. De esta manera se han creado sectas oportunistas para abusar y sacar provecho de la búsqueda espiritual o necesidad del ser humano. Bajo el título de superación personal, o corriente espiritual, sectas que afirman tener comunicación con extraterrestres, o ángeles, etc. siguen atrayendo a muchos. No podemos hablar con detalle de las bajezas que cometen miles y miles de sectas, movimientos o agrupaciones existentes, pues sería una labor de nunca acabar, más si podemos trazar ciertas pautas a manera de guía para que usted, amigo lector, pueda estar alerta y distinguir a tiempo al lobo disfrazado de oveja. Y de paso darse cuenta la diferencia en estilo, forma y resultados con la vivencia de la cultura wiccana. El árbol se conoce por sus frutos. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. 44 Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. Lucas 6, 43, 45. Juzguemos pues al árbol por sus frutos, echemos una mirada a algunos frutos un tanto podridos y venenosos que caracterizan a las sectas negativas y peligrosas. Me refiero a la programación mental para instalar en el individuo ciertas ideas con las cuales pueda ser manipulado. Las principales ideas son: 1. Culpa. Una de las estrategias preferidas y más usadas de las sectas es el factor de la culpa, te hacen sentir culpable por un sinfín de cosas ilógicas y sin sentido para chantajearte con esa culpa. Es común en estas sectas tener un exagerado puritanismo donde todo es malo y todo es pecado, imponiendo un ideal de pureza y santidad humanamente imposible para que inevitablemente toda persona se sienta indigna y sucia. Es pecado ver televisión, es pecado escuchar música, es lujuria darle un beso a tu pareja, te controlan tu forma de vestir, lo que puedes leer, lo que debes o no debes escuchar. Con teorías rebuscadas y adornadas de lenguaje espiritual te convencen que todo eso es malo y pecaminoso. Las personas hacen muchos esfuerzos para ajustarse a esas reglas morales con el constante descontento y frustración de ver esos mismos esfuerzos fracasar. Así la persona va perdiendo su autoestima, y va cultivando un concepto muy negativo de sí misma, creyéndose inmerecedora de algo bueno. Entre menos autoestima tenga, más manipulable es esa persona y se le pueden exigir tareas, favores, dinero, sacrificios, etc., que esa persona aceptará como una oportunidad de purgar sus culpas y redimirse un poco.
Lo que el ingenuo no sabe es que a esta manera seguirá cayendo en un círculo vicioso, porque entre más sacrificios y esfuerzos haga, más y más le exigirán los líderes de la secta, pues encontraron en esa persona un tonto útil. Las personas caen en estas trampas por el deseo de sentirse menos pecador y por el deseo de pertenencia y aprobación. La Wicca tiene su regla de oro y es: haz lo que quieras, mas no dañes a nadie ni a ti mismo. Pero recuerda que todo lo que hagas volverá a ti por triplicado. En esta sentencia el único juez es uno mismo. Haz lo que quieras exige una madurez y responsabilidad de parte de la persona, esto invita a que cada quien ejercite su conciencia, su juicio crítico y se haga responsable de sus actos sabiendo que cada acto tiene sus consecuencias y que todo se devuelve. Los wiccanos no le vemos nada bueno en absoluto al sentimiento de culpa. Si sientes que cometiste un error, trata de enmendarlo y aprende la lección para que no vuelva a suceder. Pero andar por ahí sintiéndose un vil gusano del lodo de la tierra no sirve de nada, olvida tus culpas y vive conscientemente el presente. El wiccano utiliza prácticas de sabiduría ancestral y la ayuda de la naturaleza para liberarse de estructuras mentales negativas, de programaciones dañinas que causan baja autoestima, utiliza la magia para ser mejor persona, liberándose de odios, rencores, traumas, miedos, etc. Y en la medida que se va liberado de tantos dogmas e imposiciones se vuelve una persona dinámica, activa, creativa que busca la fraternidad, el amor y el respeto. Se vuelve una persona sabia, radiante, sin represiones, sin complejos y sin prejuicios. Responsable de sus actos y que ve más aquello que nos une a todos los seres humanos, que aquello que nos divide, se vuelve una persona universal que no es ni clasista, ni racista, liberada de fanatismos. 2. Miedo. Este es otro mecanismo de control muy efectivo usado por sectas y en la política. Es muy fácil de ver cómo una persona con miedo pierde su voluntad y hace lo que el grupo, la manada hace. El miedo nos paraliza, nos anula la voluntad o nos invita a la impulsividad irreflexiva. Miedo al castigo divino, miedo a no alcanzar una prometida salvación del alma, miedo al infierno, miedo al rechazo, miedo a ser excluido del grupo, miedo al diablo, miedo al juicio final, miedo al fin del mundo, etc. Las sectas buscan un comportamiento sumiso y obediente con sus seguidores a través del miedo, buscan que la gente no infrinja una ley por miedo al castigo, castigos divinos o de la misma agrupación. Para mantener a la gente sumisa es necesario estarlos atemorizando constantemente, por eso inventan enemigos necesarios. A saber, las demás religiones se convierten en enemigos declarados, otros autores, hasta los mismos familiares y todo aquel que piense diferente se vuelve enemigo peligroso y hay que alejarse de aquello. De esta forma la persona va empobreciendo su juicio y siente que necesita el amparo de la organización a la que pertenece, la cual se proclama necesaria para la salvación de esa persona y la única con la que puede tener salud espiritual. El wiccano actúa por conciencia y convicción, no por fe ciega ni por miedo. Es diferente cuando se hace un bien siguiendo la voz de la conciencia y por el mero placer de hacerlo, sin esperar recompensa, a actuar bien porque nos obliga el miedo a un castigo. Los wiccanos amamos la naturaleza y servimos al prójimo física y espiritualmente sin cobrar porque hemos entendido que todos somos parte de una unidad. Porque nos hemos sensibilizado con la vida en todas sus manifestaciones, seguimos la ley de no dañar a nada ni a nadie, no por miedo a un castigo divino, no por miedo al infierno, ni a perder una salvación, etc. Para nosotros todos esos son conceptos vacíos. Nuestro comportamiento no está determinado por un premio o por un castigo, ni mucho menos por el que dirán de mí la gente, tampoco por el miedo a decepcionar a alguna autoridad, etc. El contacto con la naturaleza, con los elementos, con las estrellas, son la fuente directa de conocimiento espiritual que alimentan y estimulan nuestra conciencia. El comportamiento de un wiccano está determinado por su voz interior, no por una fe ciega, sino por sus convicciones. Nadie nos impone, ni imponemos a nadie nada. No somos juez de nadie, y cada uno de nosotros somos nuestros propios jueces. Aquí nuestro lema dice: vivir y dejar vivir. 3. Desarraigo familiar y social. Las sectas muy a menudo buscan separarte de tu familia y seres queridos a menos que estos también sean parte de la misma. Con la justificación de que solo la secta tiene la verdad, la salvación y el conocimiento, etc. Se tacha de indigno, ignorante y como mala influencia a las personas que no están en la misma secta. Esto llega de veces a niveles extremos de odio y más. Te dicen que solo los de la secta son la verdadera familia y que si tus familiares y amigos se oponen son el enemigo o manejados por demonios.
Las sectas negativas temen perder el control sobre sus afiliados y por lo tanto familiares y amigos son un potencial peligro para la secta, ya que estos con un poco de sentido común intentarán rescatar a esa persona del fanatismo en que ha caído. No es de extrañar que la secta entonces gaste muchas prédicas con el objetivo de censurar todo tipo de actividades familiares o recreativas entre amigos, tachándolas como malas y mundanas para ir cortando lazos y apropiándose cada día más de la persona. En este mismo sentido, las sectas obligan a sus víctimas a tener una asistencia cada vez más frecuente, obligan a tomar responsabilidades y la persona así puede verse en un momento de su vida viviendo para los intereses de la secta, sin una vida propia y distanciado de familiares y amigos, totalmente absorbido como un esclavo de la secta. La Wicca promueve el fortalecimiento de los lazos familiares. La Wicca es una religión de tradiciones, muy arraigada a la naturaleza y sus ciclos. El compartir es muy valorado entre los wiccanos. Nos reunimos para 8 festividades solares y 13 lunares. No obligamos ni imponemos nuestras creencias a nuestros familiares y amigos, pero tratamos de compartir la esencia de nuestras tradiciones con ellos de una manera natural y espontánea sin irrespetar sus propias creencias. El Wiccan usa las fuerzas de la naturaleza para traer bendiciones a su hogar y salud y protección para sus seres queridos. Si topamos con una piedra muy grande en nuestro camino, no nos peleamos con ella, ni la insultamos ni le pedimos que se retire, simplemente la rodeamos y continuamos nuestro camino. El estilo de vida neopagano invita a conservar las tradiciones y compartir en familia, nos invita a llenar nuestra casa de magia y buenas vibras. Vivir y dejar vivir significa también el hecho de saborear lo bueno de la vida siempre y cuando esto no perjudique a nadie. La Wicca nos orienta y nos enseña de muchas maneras cómo superar nuestras dificultades y limitaciones, pero no predica la santurronería. Consideramos que ese afán enfermizo de santidad y represión crea en las personas un fanatismo muy perjudicial para ella misma y para los que la rodean. Una persona reprimida tarde o temprano estalla. Por esto, todo cambio o superación personal debe intentarse desde la toma de conciencia de esa necesidad por el mismo individuo y llevada adelante con comprensión y reflexión, sin presión y sin autorrecriminación, sino más bien por procesos concienzudos de reflexión y autoconocimiento. Ya que las tinieblas, como aquello que llamamos mal, carecen de existencia real, son más bien la ausencia de luz, conocimiento. El mal solo es ignorancia. En la Wicca aceptamos la creencia en la reencarnación y reflexionando en ella entendemos mejor que nada en nuestras vidas son casualidades, así que las personas a las cuales llamamos familia o con las que nuestros caminos se cruzan que llamamos amigos son causalidades del destino o del karma para entender nuestra propia vida. Sucede a menudo que algo de ellos tenemos que aprender o enseñar. A veces los espíritus se encarnan por afinidad y empatía en una misma familia, otras veces el destino nos pone con personas difíciles para aprender algunas lecciones y superarnos a nosotros mismos de muchas maneras. Es la ley divina y su pedagogía es perfecta. Ninguna secta o organización, etc., tiene el derecho de separar a esas almas de su proceso de aprendizaje. Así que velamos por el hogar, por los valores que los padres pueden transmitir a sus hijos con el ejemplo, por la equidad de género, por el amor y el progreso conjunto que se puede lograr a nivel familiar. Así la Wicca enseña de muchas maneras cómo resolver problemas y enfrentar situaciones difíciles en armonía para todos. A nivel organizativo necesariamente hay cargos y responsabilidades para el buen funcionamiento, los cuales esperamos que se asuman con total libertad, por decisión propia y con conocimiento de causa. En la Wicca no tenemos la necesidad de actividades proselitistas ni imponemos nada a nadie, si hay instructores, sacerdotes y demás es porque esa persona realmente lo desea, y está totalmente segura que lo desea por vocación, no por miedo, ni por imposición. Tampoco agotamos a los miembros del coven con gran número de reuniones y actividades absorbentes. Por lo general un coven se reúne un par de horas 2 o 3 veces al mes. 4. Amor condicionado. En las sectas se manipula con el sentimiento de pertenencia, se les brinda un amor y atención especial a las personas al principio para de alguna manera estimular la empatía, sobre todo a aquellas personas con vacíos afectivos que se ilusionan y empiezan a albergar sentimientos de amistad, amor, mas téngase bien claro no por la doctrina en sí. Es con el paso del tiempo que este amor se va condicionando, se empiezan a imponer tareas o actos malsanos, sacrificios o entregas de dineros, etc. O de lo contrario se pierde ese afecto. En otras palabras la secta dice: si no me haces caso en todo y me sirves ya no te querré y te perderás. La carga de la diosa dice: todos los actos de amor y placer son mis rituales.
En la Wicca vemos que todo acto de servicio se debe realizar por amor. Está muy bien tratar a las personas con cordialidad, más sin esperar que éstas nos devuelvan algún favor. En la Wicca estamos por amor a la enseñanza, a los dioses y a la tierra. Seguimos estas prácticas y estos rituales porque creemos que nos sirven para ser mejores personas y nos brindan armonía. Nadie debe estar en la Wicca solo porque se siente bien con las personas o por el novio, o la esposa. Si alguien no se siente bien con este estilo de vida y espiritualidad, pues simplemente no debe estar acá, debe buscar su propio camino en otra parte. Las puertas están abiertas para todo aquel que respetuosamente se acerca y porque siente que encontró lo que necesitaba en esta cultura, pero las puertas están abiertas también para que se retire quien no se sienta de gusto. 5. Concepto de salvación o camino verdadero. Otro mecanismo de manipulación es el tema de la salvación. Con la promesa de una salvación las sectas imponen lo que les da la gana o con el miedo al infierno. Otras presumen de ser las únicas que tienen el único y verdadero conocimiento y si no es a través de esta no hay salvación o posible realización espiritual. Algunas de estas sectas se sustentan en la supuesta autoridad espiritual o mágica de su fundador. Entonces aparecen personajes que dicen ser la reencarnación de Jesús, de Sócrates, de Ramsés II, de Juana de Arco, de Salomón, de Alejandro Magno, etc. Una vez escuché a alguien decir con toda seriedad y convicción ser la reencarnación del conde de Montecristo. Pero nunca hemos escuchado que alguien de estos diga haber sido en una vida pasada un ladrón o un vagabundo o simplemente una ama de casa, o el humilde barrendero del pueblo. Hay otros que prometen despertar todos los poderes mágicos en una persona, o revelarles sus vidas pasadas, o secretos místicos. Esta clase de procederes son realmente propios de personas ambiciosas, aprovechadas y capaces de mil bajezas. En la Wicca no seguimos personas y, en la Wicca no creemos en la necesidad de redención o salvación, nos tienen sin verdadero interés esas prédicas que hablan del fin del mundo y cuánta enseñanza mete miedo aparece por ahí. Creemos en la reencarnación y en las leyes de la justicia espiritual que guían y enseñan al ser humano a través de múltiples experiencias en muchas vidas. No proclamamos ningún tipo de salvación ni presumimos de tener todo el conocimiento del universo, ni de ser dueños de la verdad. La Wicca es simplemente un camino, una alternativa para aquellos que desarrollamos el sentimiento místico y religioso hacia los dioses y hacia la naturaleza y aceptamos la magia como medio para armonizarnos y servir a la vida. Sabemos muy bien que toda persona puede desarrollar facultades espirituales y que éstas no son sinónimo de elevación espiritual. Realmente abundan personas que con alguna facultad andan por ahí haciendo mal uso de ella, estafando personas e incluso haciendo daños graves y otros autodenominándose maestros. En la Wicca no seguimos a personas por más nombre rimbombante o por más X-Men que sea. Seguimos una religión natural milenaria que ha honrado a los dioses y que se ha expresado en la sabiduría de muchas culturas llamadas paganas. El Wiccan no presume de sus facultades espirituales, al contrario, si las tiene las utiliza sabiamente sin llamar la atención, sabe que son cuestiones muy personales y hasta cierto punto subjetivas, no busca impresionar a nadie ni sacar un provecho a costa de otros con ellas. En resumen, en la Wicca no estamos de acuerdo con 1. Doctrinas represivas, mete miedos. 2. Dios machista, ni diosa hembrista. 3. Dioses vengativos, ni caprichosos, etc. 4. Corrupción e intereses económicos. 5. Sistemas jerárquicos que limitan el crecimiento. 6. Enseñanzas superficiales que no conducen a nada. 7. Autoprotección del sistema institucional. 8. Necesidad de salvación o redención. 9. Glorificación del dolor. 10. Exclusivismo, discriminación y dependencia. 11. Simpatizantes o feligreses sin criterio propio. 12. Excesos de dogmas y reglamentos. 13. Control de la vida personal y abusos de poder. 14. Escrituras sagradas sujetas a interpretaciones. 15. Actividades proselitistas. La Wicca no es represiva, no tiene el concepto de pecado ni necesidad de redención, solo advierte sobre la ley triple y la máxima de no dañes. Fomenta el libre pensar, el desarrollo del criterio personal y de la conciencia. Las enseñanzas conducen a un verdadero desarrollo personal y espiritual. Los rituales, oraciones, etc., no están grabados en piedra, son solo orientaciones. Los dineros su administración es lo más sencilla y básica posible. Se promueve la ayuda fraterna en el grupo.
No tiene como prioridad metas institucionales, la prioridad es el avance de sus simpatizantes. Organización y reglamento interno simple y con sentido común. Oportunidades de crecimiento para todos sin excepción. No hay discriminación de ninguna clase. Cada quien es libre y su único juez. No tiene libros sagrados ni autoridades infalibles a las que haya que obedecer ciegamente. Hasta el momento he hablado acá en lo que a la Wicca concierne explicando que no es una secta peligrosa, sino un camino tan respetable como muchos otros. Es una religión aceptada como tal. Pero quiero hacer un comentario a título personal en relación con aquellas organizaciones que podríamos catalogar como extremistas, fanáticas y llenas de los aspectos negativos que hemos analizado en estas páginas. Y de cierta forma hago eco de afirmaciones de Salvador Freixedo al decir que existen entidades astrales que vampirizan al ser humano, que se nutren de vibraciones bajas que emiten los humanos al experimentar estrés, angustia, miedo y frustración. En mi opinión, muchas sectas están manejadas por fuerzas negativas muy poderosas que mantienen a sus afiliados en cierto grado de sueño, las doctrinas son represivas y las imposiciones muy exigentes y hasta absurdas, se les pide mucho dinero o sacrificios, todo con el fin de mantener un sistema que continúe provocando miedo y frustración para alimentar estas entes. El sistema se autoprotege, adiestran a las personas para dudar de sí mismas antes que dudar de la infalibilidad de la orden o inmaculada espiritualidad de sus líderes. Sus directivos son personas con características del psicópata y tienen como lema el fin justifica los medios, estos a su vez detectan estas mismas características en sus súbditos, las promueven y las alimentan, y así quien sube de grado opuesto será otro psicópata que trabajará muy bien por los intereses de dicha organización. Estos entes negativos han venido trabajando en diversas organizaciones, cultos, sectas y agrupaciones de toda clase impidiendo el despertar del ser humano, han contaminado otros movimientos u órdenes que trabajaban correctamente, se han infiltrado en todos los campos de la sociedad y logran sus propósitos. Trabajan en algunos casos más solapadamente y en otros con total descaro. Por lo tanto, hoy más que nunca urge apoyar las causas que impulsen al ser humano a un verdadero despertar de su conciencia, y las enseñanzas que traigan armonía al ser humano, a no depender de otros en cuanto a criterio y conciencia se refiere, teniendo en cuenta que mi libertad termina donde empieza el derecho ajeno y que en muy, pero muy pocos casos, el fin justifica los medios. Ser iniciado en la Wicca y ser parte de un coven. Ser iniciado en la Wicca y ser parte de un coven. Un neófito para ser iniciado debe renunciar a su egoísmo, no significa convertirse en un misántropo, ni fingir una espiritualidad con inciensos y poses místicas. El neófito debe comprender que su existencia es parte de un todo y no le pertenece, sino que debe responder a la voluntad del Gran Espíritu. Así como cada órgano del cuerpo aporta sus funciones para el equilibrio de todo el organismo, así el iniciado aporta su particular acción en los objetivos espirituales de la conciencia cósmica universal que se canalizan a través de un coven. Un coven es un milagro, una familia espiritual, es una hermandad de personas más o menos despiertas que tienen la capacidad de actuar con tino, propósito y con cierto grado de conciencia despierta. Todos tenemos libre albedrío, pero está en proporción del nivel de conciencia despierta que se haya adquirido. La fuerza del coven es una luz que como un aura de elevadísima pureza mantiene y expande la espiritualidad del grupo. Esta aura del coven, está compuesta por las gemas espirituales o virtudes de sus integrantes, que en pacto solemne fundimos en una sola luz viva. El que empieza a despertar enciende su luz, y la suma de todas nuestras luces personales es lo que podríamos llamar el espíritu del coven. Ahora bien, este espíritu del coven se ve afectado positiva o negativamente con el avance o retroceso de sus integrantes. Aquí se entiende la frase uno para todos y todos para uno. El avance de uno, nos beneficia a todos, al fracaso de uno, nos debilita a todos. Así que en el coven no debe haber egoísmos, ni un pensamiento materialista, ya que esa es la verdadera herejía, la separatividad. En cuanto más compenetrado e identificado esté el iniciado con los principios, estilo de vida y espiritualidad del coven, tanto así será la fluidez de este en su ayuda. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. En la antigüedad se sometían a los candidatos a varias pruebas para determinar si éste era apto, antes de entregarle conocimientos, prácticas y misterios que de llegar en el momento equivocado, le harían más mal que bien. Así era en la antigüedad y así sigue siendo hoy. No es sino cuando la persona ha demostrado una aceptación de la Wicca como su real camino espiritual, una buena comprensión de la enseñanza, una madurez en cuanto al uso de la magia, que la iniciación no se verifica.
La mayoría de las personas se dicen espirituales, y no se dan cuenta que piensan y organizan las prioridades de sus vidas en torno a sus 5 sentidos. Eso es ser materialista. En cambio, cuando la persona cumple con lo antes mencionado y además ejercita su voluntad en desarrollar la espiritualidad y el misticismo, es cuando es factible la iniciación y ésta encuentra el terreno fértil para que el espíritu del Coven le infunda aquello que necesita para convertirse en brujo o bruja real. En el momento de la iniciación, el estudiante del arte recibe la bendición de los dioses y el compromiso de asistirlo en sus invocaciones, así como de prepararlo física y espiritualmente para la magia blanca. Empieza a recibir instrucciones en los sueños, aunque la persona no lo recuerde muchas veces, y lo van guiando de maneras misteriosas en su desarrollo y evolución. Todo esto que vive es íntimo y secreto, pero los efectos de su transformación son evidentes y fructíferos en su alrededor. La iniciación representa un antes y un después en la vida. La persona obtiene un nuevo nombre más a tono con su nueva naturaleza mágica que está desarrollando. Este nuevo nombre le puede venir en un libro, en un sueño, puede ser el nombre de una diosa o dios, de algún personaje de la mitología, puede ser el nombre de una runa o de una piedra o planta, mágica, etc. Lo importante es que para ella tenga un significado trascendente, un nombre que le inspire y la llene de energía. Al iniciado se le entrega una llave mágica. A saber, un secreto o práctica con la cual podrá entrar en contacto con su parte divina y desde allí desarrollarse y aportar al Coven y al mundo entero su fuerza y poder mágico espiritual. Es cierto que toda persona tiene una misión en la vida, pero solo los que despiertan su conciencia y están en sintonía con su ser espiritual más elevado son los que verdaderamente logran darle ese sentido a su existencia. Y estos han sido iniciados de todos los tiempos. Del dependerá seguir contando con la guiatura de los dioses y de las posibles facultades o virtudes que le presten para que administre sabiamente. De su constante comunión con ellos, con la magia y con los valores del Coven, así como sus prácticas espirituales, dependerá su avance o estancamiento. El iniciado es el único que entiende completamente el papel que desempeña la Wicca en esta época. Un Coven no es algo estático, no se trata de reuniones de gente que le gustan estos temas, o de creencias, y un Coven es un viaje mágico que nos transporta de estado en estado a través de un proceso espiritual, con el objetivo de que sus miembros puedan tener el poder, la dignidad, y la autoridad espiritual necesarias para aportar al mundo sus acciones trascendentales, desde un ángulo mágico espiritual, en beneficio de la humanidad. El iniciado colabora con el proceso de estabilización de la era de Acuario. De esto se trata el pertenecer a una orden mistérica real, de poder en grupo, poder, con nuestras herramientas y conocimientos, dejar una huella imborrable en la historia y ser protagonistas de un cambio profundo. No importa si este se ejerce desde el anonimato o si es reconocido. Un wicano es un soldado más, dentro de un ejército de brujos y brujas que desde la sabiduría y la magia blanca ha entendido el papel que debe representar y la responsabilidad que sus conocimientos le imponen. En todas las épocas las brujas y los brujos han sido la voz de la conciencia. Han sido los consejeros de los reyes, han luchado contra las fuerzas oscuras que para la mayoría pasan desapercibidas, y en no pocos casos han intervenido con la magia para que la balanza se incline del lado del bien. En definitiva, el wicano integra e interpreta sabiamente una serie de conocimientos que le permiten dentro de un coven asumir su papel de brujos y brujas de esta época. La verdadera iniciación es un proceso de evolución integral, es decir, físico, energético, psicológico y espiritual. En todos los tiempos se ha relacionado con el dominio de los 4 elementos y en cultura wicca no es la excepción. Sin embargo, es muy superficial y genérica la información que en distintas órdenes esotéricas populares se encuentra al respecto. Tradiciones wiccanas, o estilos de vivir la Wicca hay muchos, unos más estrictos, otros más liberales. Algunas tradiciones ven indispensable el ritualizar al desnudo, otras tradiciones incluyen magia africana, etc. Y en todos los casos no deja de ser Wicca. En cultura wicca se valora mucho la astrología y la reconocemos como una gran ciencia-arte de tipo iniciática. A través de la astrología encontramos el autoconocimiento indispensable para enfrentar lo que Jung llamaba individuación. Podemos entender mucho mejor a través de la carta astral el papel de los elementos en nosotros, encontramos de dónde venimos, qué hemos aprendido y qué nos falta. La carta revela aquellas herramientas espirituales con las que somos dotados para aportar nuestro granito de arena a la humanidad y también muestra ese camino de desarrollo espiritual. Podríamos afirmar que eso que C.G. Jung llamara individuación es compatible en gran manera con la idea de iniciación de las escuelas antiguas.
Pero no es suficiente con estudiar el tema y tener la carta astral a la mano. Además de la verdadera motivación, que debe ser un clamor de su alma, desde lo más profundo, la persona tiene que estar en el momento correcto, si no podría ser contraproducente. Lamentablemente no toda persona que quiere su proceso iniciático está en el momento adecuado para este. He aquí otra razón que valida la necesidad del guía, y la necesidad de la orden o escuela. Y aun sea el momento indicado para los primeros pasos, se necesita ir acompañado, como aquel padre que va enseñando a caminar a sus hijos y poco a poco los va soltando cuando estos ya pueden andar solos. En el momento de asumir la iniciación, como su palabra lo dice, estamos empezando a dar los primeros pasos. Quien rechaza la guía y la mano que lo sostiene mientras encuentra el equilibrio definitivamente no llegará muy lejos. ¿Cuál es el momento de asumir la iniciación? No podríamos marcar un momento preciso, hay que reconocer que todo esto se gesta desde adentro, por nuestros guías internos. Mas también hay que tener en cuenta que si no cultivamos las prácticas místicas no escuchamos ese llamado. Suponiendo que una persona tenga una natural inclinación y respeto a lo espiritual, no precisamente inculcado sino más bien natural y espontáneo, supongamos también que tiene esta persona atracción a las culturas antiguas, a lo sobrenatural o hacia lo mágico, etc., esto ya nos dice mucho, es un buen indicio, pero no es suficiente. Es necesario desarrollar una facultad psicológica muy importante y se trata del discernimiento. Discernimiento en el sentido krishnamurtiano. Discernimiento. Individuación. Ser un ser autónomo, independiente y capaz de sobrevivir por sí mismo adaptándose al medio. Alcanzar la propia identidad, reconocerse a sí mismo como ente propio e integrado. Completar el proceso de desarrollo para lograr ser uno mismo. Todas estas frases reflejan el principal objetivo del desarrollo humano, la consecución del proceso de individuación. Han sido muchos los autores que han desarrollado teorías alrededor de la idea detrás de este concepto, siendo uno de los más conocidos Carl Gustav Jung, padre de la psicología profunda o analítica, quien hizo especial hincapié en cómo alcanzamos la mismidad a través de dicho proceso. Y es sobre el concepto de individuación sobre el que se centra el presente artículo, desde la perspectiva junguiana, definiéndolo y estableciendo sus fases. Etapas del proceso de individuación. El proceso de individuación, desde la perspectiva junguiana, transcurre a lo largo de una serie de 4 fases a través de las cuales el sujeto va primero complementando sus aspectos conscientes e inconscientes y poco a poco irá integrando los opuestos, persona y sombra, consciente e inconsciente, hasta conseguir llegar a la mismidad de la persona. Es decir, a ser uno mismo, un individuo totalmente integrado. Si bien en principio son 4, existen numerosas interpretaciones y maneras de dividirlas incluso dentro de la teoría junguiana, pero en todas ellas se tienen en cuenta las siguientes, incluyendo en este caso una quinta, que sería la finalización del proceso. 1. Despojarse de uno mismo y primer acercamiento al inconsciente. El inicio del proceso de individuación se da en el momento en que empieza a aparecer la conciencia de que la propia conciencia no es la totalidad del ser. Se empieza a ser consciente de la existencia de impulsos, de deseos y de contenido psíquico no expresado ni directamente observable. El sujeto se da cuenta de que existe una gran parte de sí que ha sido ignorada por sí mismo y va a intentar empezar a aproximarse a su comprensión, dado que ha llegado un momento en que su desarrollo le ha hecho ver dicha necesidad. 2. Encuentro con la sombra. Nacida la conciencia de que existe algo más en el propio ser, lo primero que se detecta es que existe no solo una parte consciente sino también un inconsciente y un conjunto de aspectos que negamos al considerarlas negativas, y que además solemos proyectar en los demás como mecanismo de compensación. En otras palabras, empezamos a ser conscientes de la existencia de la dualidad persona, de lo que somos conscientes y que nos hace sentir seres individuales que se relacionan con el mundo exterior, y sombra, la parte oculta e inconsciente de la persona. Una vez se empieza a ser consciente de la existencia de la sombra, va a hacer falta empezar a valorarla sin juzgarla. Nuestros deseos e impulsos inconscientes tienen un gran valor pese a que algunos sean socialmente mal vistos. Se trata de integrar los elementos negados y de la propia personalidad. No se trata de ceder a los impulsos, de hecho, la represión es vista por Jung como algo que en cierto modo permite el nacimiento de la conciencia, pero sí de aceptar la sombra como parte de nuestra naturaleza. 3. Encuentro con el ánima/animus. El tercer gran paso del proceso de individuación se da en relación a los arquetipos sexuales.
Hasta el momento el niño ha ido integrando aspectos propios, pero ahora deberá empezar a integrar elementos arquetípicos, provenientes de la herencia cultural, que forman parte de su personalidad y de la colectividad y que hasta entonces habían sido negados por la persona. Concretamente en esta etapa el sujeto empieza a integrar la polaridad masculino/femenino. Este proceso implica la de integrar al propio ser, además del arquetipo identificado con el propio sexo, la parte de su ser tradicionalmente identificada con el sexo contrario, apareciendo una vinculación con ella. Es decir, el hombre debe integrar el arquetipo ánima o femenino, que se corresponde con elementos como la sensibilidad, el afecto y la expresión emocional, mientras que la mujer lo hace con el animus o arquetipo masculino, relacionado al vigor y la vitalidad, la fuerza, la razón y la sabiduría. Se trata de integrar en su totalidad el arquetipo sexual, tanto logos como eros, haciendo que medien y siendo fuente de la creatividad y la inspiración. 4. La integración del arquetipo luz. Una vez hecho lo anterior empiezan a alumbrarse las zonas oscuras y desconocidas de nuestra psique, algo que amplía nuestra conciencia de nosotros mismos en gran medida y que puede generar sensación de omnipotencia narcisista que nos hacen creer superiores. Pero el efecto de la realidad haciéndonos ver que nuestras capacidades no son tan extremas hace que se nos bajen los humos, devolviéndonos la humildad. En este momento aparece la sabiduría y el descubrimiento, simbolizadas con el mago o el sabio que da sentido a lo desconocido, explorando y descubriendo el propio ser. 5. El final del proceso de individuación. Coincidentia oppositorum. Poco a poco van apareciendo momentos en que el sí mismo aparece, unos momentos en que empieza a existir la comprensión del propio ser. El proceso llega a su culmen cuando se consigue la coincidencia o integración de los opuestos supone la adquisición de la mismidad, el fin del proceso de individuación. En este momento el conjunto de elementos que conforman la mente se encuentran ya integrados, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra, habiéndose conseguido una psique totalmente integrada. Ya es él mismo, consciente de los diferentes aspectos que forman parte de su ser y capaz de distinguirse y separarse del mundo. El sujeto es un ser completo, individuado y poco a poco cada vez más autónomo, pudiendo incluso formar su propio sistema ético. Su importancia en la formación de la personalidad. El proceso de individuación, entendido como el que permite que lleguemos a ser nosotros mismos, es de extrema importancia en la configuración de la personalidad. De hecho, el propio Jung considera la individuación como una serie de transformaciones que tiene como objetivo lograr el punto medio de la personalidad, esto es, la adquisición de un punto intermedio que permite aproximarse a lo consciente y lo inconsciente. No hay que olvidar que la idea de la individuación es volverse uno mismo, integrando los diferentes aspectos de la personalidad y de la psique en un todo completo. Ello quiere decir aceptar la presencia de los diferentes rasgos de los que disponemos y valorarlos, aún los reprimidos y negados a lo largo de la vida. El ejemplo más claro a nivel individual se da entre persona, la parte de nuestra personalidad que mostramos, y la sombra, la oculta y rechazada, que permanece inconsciente. La individuación permite que seamos libres, que desarrollemos nuestra propia manera de actuar y ver el mundo y que no nos limitemos a seguir el camino marcado por nuestros predecesores, permitiendo que nuestra manera de ser, ver y actuar surja de manera independiente y diferenciada. En definitiva, que surja nuestra personalidad. Con ello, podremos hacer un proyecto de vida coherente con quienes somos y vivir nuestra vida como individuos que somos. Las enseñanzas que hoy consideramos trascendentales y transformadores suelen ser las que en un pasado sentíamos como las más simples y entendidas. Ahora nos damos cuenta que las sabíamos pero faltaban ciertas vivencias que nos permitirán ver su grandeza. Wicca mistérica y la Wicca en solitario. La Wicca es una religión mistérica iniciática organizada en 3 niveles o iniciaciones. También es una cultura que nos enseña un estilo de vida en armonía con la naturaleza y con las leyes del universo. La vivencia de la Wicca logra crear brujos y brujas en su real y completo sentido de la palabra, es decir, hombres y mujeres con conocimiento y sabiduría. La vivencia de la Wicca sana al ser humano desde adentro, desde el espíritu y le devuelve lo que los sistemas modernos antinaturales le han quitado, a saber, una sensibilidad humana y una sensibilidad espiritual. El proceso de transformación y desarrollo que se vive en la Wicca es natural y no forzado. No pretende crear seres humanos superiores, o con superpoderes. Lo que pretende es devolverle al ser humano su real naturaleza. Despertarle de nuevo su humanidad y sus valores anímicos latentes.
La Wicca con sus enseñanzas y estilo de vida viene a devolverle al ser humano su naturaleza espiritual para que se exprese en este mundo con toda lucidez conscientiva y pueda en verdad cumplir su misión y avanzar en su proceso evolutivo. Ciertamente todo ser humano ha venido a la experiencia humana con una misión, trascender limitaciones, evolucionar y aportar bendiciones a su entorno y al mundo entero. Pero para esto es necesario que el ser humano despierte. La Wicca es una orden mística que enseña el camino del despertar. Y como toda orden, sus enseñanzas graduadas se asimilan aprendiendo a ser buen discípulo. Como dice el axioma hermético, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. El maestro está en el interior de cada persona, la Wicca enseña a contactar con él. A través de sus prácticas, ejercicios y disciplinas, y a través del cumplimiento de las leyes naturales y espirituales. En la Wicca no podemos ser selectivos en cuanto a lo que nos gusta o no nos gusta, no es una religión más para que cada uno la adapte a sus caprichos o forma de pensar. La Wicca es la Wicca. El candidato a brujo debe conocerla y aceptarla tal y como es, o simplemente elegir otro camino. La Wicca se asemeja a una fórmula matemática. Cada postulado, principio y enseñanza de la Wicca es un componente a esa fórmula, si le quitamos o le ponemos la adulteramos y el resultado no será el correcto. 1. Restaurar el verdadero significado de la Wicca, sus creencias, principios y valores. Así como rescatar y hacer valer tradiciones y conocimientos ancestrales presentes en culturas paganas. 2. Sanar al ser humano desde adentro, desde el espíritu y devolverle lo que los sistemas modernos antinaturales le han quitado, a saber, una sensibilidad humana y una sensibilidad espiritual. 3. Sanar la tierra y proporcionar una conciencia y estilo de vida holístico y ecológico. 4. Despertar la conciencia, mente supraconsciente, o parte espiritual en el ser humano para que pueda aprovechar su paso por esta vida al máximo. 5. Proporcionar un conjunto de conocimientos místicos y esotéricos de manera práctica que le permita al estudiante abrirse paso en la vida y desarrollarse integralmente. ¿Existe la Wicca en solitario? Eso que llaman la Wicca en solitario ha traído tanto mal como bien. Debemos entender que esto fue una opción en una época donde la Wicca apenas llegaba tímidamente a países donde nunca había llegado, al menos con la forma de la Wicca moderna, gracias a la labor de Scott Cunningham entre otros. Debemos situarnos en el contexto histórico para entender por qué en ese momento fue una opción válida. También hay que entender que estábamos saliendo de la era de Piscis y no había todavía la fuerza energética y sideral para que la Wicca pudiera florecer de otra forma. Por un lado, el que existieran Wiccas solitarios dispersos en todas partes del mundo ayudó a que cada día fueran más los interesados en esta cultura. También el libro Wicca, una guía para el practicante solitario, dio mucha esperanza y algo de qué asirse a muchos wiccanos solitarios. Muchos de ellos fueron sin saberlo grandes misioneros de esta religión, porque con su ejemplo lograron inspirar a muchos a seguir esta senda. Hasta aquí nada mal. El problema comenzó cuando la Wicca poco a poco fue perdiendo su esencia y se fue mezclando con otros saberes místicos o esotéricos. La Wicca como tal se diluyó en miles de personas que afirmaban ser wiccanos solitarios y lo que habían hecho simplemente era hacerse su propia religión, algo parecido a la Wicca pero con infinitas variantes de persona en persona, cada quien acomodando a su antojo las creencias y prácticas. Entendemos que por muy variadas razones muchas personas hayan tenido que vivir la Wicca en solitario, a saber, por no disponer de un coven en su localidad o por persecución de algún tipo. Más esto de Wicca solitario hoy en día podríamos decir sin lugar a dudas que es por default. Tenemos mucho respeto y admiración sobre la figura de Scott Cunningham, más sin embargo, hemos de decir que no estamos de acuerdo sobre la idea de vivir la Wicca en solitario, esa época ya pasó. Ahora es tiempo de actuar de acuerdo a la era de Acuario. La Wicca es en sí una religión para vivir en comunidad y en familia, una religión mistérica que tiene sus 3 grados esotéricos bien definidos. Una persona que se llame a sí mismo Wicca solitario simplemente se ha contentado con nadar en las orillas de una espiritualidad tan profunda y rica como el océano mismo. Se ha quedado con la información que encuentra en libros e internet y definitivamente se verá limitado muy rápidamente en su avance espiritual. Es decir, se ha quedado con una Wicca superficial. Ventajas de pertenecer a un coven. 1. Cuando decimos iniciática y mistérica afirmamos que igual que otras escuelas antiguas de misterios, esta conduce al iniciado de la mano por un viaje espiritual de principio a fin. Las iniciaciones no son actos meramente simbólicos. Es decir, realmente producen un efecto benéfico, místicamente hablando, en la persona que la recibe.
Dicha iniciación le capacita para cumplir de mejor manera con su misión en esta vida, así como también ayudar espiritualmente a sus hermanos del Coven. 2. Hay enseñanzas secretas de inmensurable valor que se nos revelan cuando estamos preparados. 3. El Coven es una hermandad de fuertes lazos que realmente nos convierten en una familia espiritual. En el Coven se cumple la frase de los mosqueteros: uno para todos y todos para uno. La unión del grupo así como la ayuda fraterna es algo tan sagrado como los ritos mismos. 4. La efectividad de los trabajos mágicos así como litúrgicos es exponencialmente proporcional al número de sus miembros, es decir que los ritos y prácticas tendrán mayor efectividad y mayor alcance puesto que se trabaja con la energía del Coven y no de una sola persona. 5. Un Coven proporciona muchas áreas de crecimiento espiritual a través del servicio, que dicho sea de paso es un factor indispensable para el desarrollo personal y espiritual. Recordemos que todo se devuelve y triplicado. En la Wicca queremos aprender mucho y desarrollarnos para servir más y mejor. Si yo no ayudo a mis hermanos a avanzar, yo mismo me veré estancado en mi camino. Así de esta manera todos somos maestros y nunca dejamos de ser discípulos, porque siempre habrá de quien aprender y a quien enseñar. En áreas de ecología, en enseñanza, en el sacerdocio, consejería espiritual, en sanación, etc. 6. Un Coven con su sistema de enseñanzas, cursos y talleres permite un crecimiento en muchas áreas del conocimiento y una retroalimentación constante. 7. En un Coven encontramos desde neófitos hasta posibles maestros, lo que permite a los nuevos integrantes aprender de la experiencia y sabiduría de los más versados, así como a estos últimos la posibilidad de enseñar y servir. 8. Un Coven permanece unido y automotivado en miras de sus objetivos y se vuelve un depositario y guardián de conocimientos y sabiduría que se podrá preservar y heredar de generación en generación, convirtiéndose así en un faro de luz y fuente de bendiciones para muchas personas. 9. La unión hace la fuerza. En cuanto a acciones sociales, ecológicas, etc., la fuerza de grupo podrá llegar más lejos que la de un solo individuo. Los maestros de la humanidad siempre han enseñado a sus discípulos y siempre han trabajado en grupo y de esta manera el conocimiento místico se ha transmitido desde tiempos inmemoriales hasta la fecha. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. La gran mayoría de maestros espirituales no han escrito una sola página, mas sus enseñanzas han sobrevivido a través de los siglos. Un Coven lo funda una o varias personas que se consideran aptos para esa misión, ya será el tiempo y los dioses quienes consientan y bendigan sus acciones. Definitivamente aquí se aplica la frase: el árbol se conoce por sus frutos. Cultura Wicca de CR está trabajando seriamente en la divulgación de la Wicca y formando varios Coven unificados en diferentes partes del país. Contáctanos para unir esfuerzos. Vivamos la Wicca como debe de ser, en la naturaleza y siendo parte de esta gran familia pagana. Viviendo la Wicca. Vamos a hablar cosas que nos parecen muy importantes. No son los misterios trascendentales de los antiguos templos de Egipto ni las claves mágicas de los antiguos druidas. Pero para algún día llegar a dilucidar estos misterios no debemos saltarnos pasos importantes. Y precisamente los pasos que debemos tienen que ver con muchos pequeños detalles de nuestro diario vivir. Decía Einstein que no podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas siempre de la misma manera. Y cero que todos nosotros hemos entrado en la Wicca para mejorar mucho nuestra vida con la enseñanza y estilo de vida, pero sobre todo para cosechar frutos de realización espiritual. Es un camino maravilloso pero debemos ir dando un paso a la vez. Y de esto es lo que vamos a hablar, de todos esos primeros pasos que debemos dar para ser verdaderos wiccanos. Como es sabido, la Wicca es una religión y una cultura de ellas se extraen grandes enseñanzas para nosotros dirigir nuestra vida sabiamente. No subestimemos el poder de los pequeños detalles. Queremos ser seres espirituales, pero antes hay que ser primero buenos seres humanos. Antes de desarrollar sentidos espirituales, tenemos que dominar y usar bien nuestros sentidos físicos humanos. Antes de querer desarrollar la clarividencia, o tener experiencias astrales, etc., debemos tener un comportamiento recto, dominio propio y responsabilidad de nuestros actos. Virtudes como la puntualidad, los buenos modales, la educación de la palabra, el dominio del cuerpo, la ansiedad, la iniciática para servir, valores como la cooperación, el aprender a trabajar en equipo, la humildad, la generosidad, etc., son elementos que nos van preparando para el desarrollo del espíritu. ¿Crees que los dioses le darían clarividencia a un chismoso? Todos tenemos un guía o varios guías espirituales. ¿Crees que se te va a revelar y hablarte al oído si eres irresponsable e impuntual?
Capacidades de sanación a una persona ansiosa. Telepatía a un manipulador egoísta. Por eso es que habréis escuchado hablar de que hay personas en que estas facultades les han traído tristezas y problemas, en vez de ser una herramienta para servir y bendecir la vida de otros. Esto es así porque esas sensibilidades han llegado antes de tiempo, por alguna razón se han desarrollado prematuramente. Los wiccanos de todos los tiempos se han reconocido por ser sabios, consejeros, sanadores, etc. ¿Crees que con un vocabulario soez, vulgar, o simplemente un vocabulario negativo y pesimista te podrás convertir en un sabio consejero? Hasta el momento solo estoy nombrando algunos puntos de reflexión. La espiritualidad al final de cuentas es un asunto de vibración. Todo vibra. Nosotros vibramos. ¿Es esa vibra nuestra la correcta? 1. La vibración del cuerpo. A. Alimentación. Esforzarnos por una alimentación natural, tratar de incluir alimentos que nos alcalinicen. Tomar mucha agua. Ayunar y desintoxicarnos en luna menguante. Tener una pequeña huerta en la casa. B. Medicina natural. Tratemos de evitar los tratamientos químicos. Aprendamos de plantas medicinales y constantemente estar dándole mantenimiento al cuerpo, para el estómago, para limpiar el hígado, para relajar y serenar el sistema nervioso, etc. C. Ejercicios físico y espirituales. A algunos les gusta el yoga, a otros el tai chi, etc., pero al menos que nos levantemos a recibir la salida del sol al amanecer, hacer respiraciones profundas, oxigenar el cuerpo, estiramientos, caminatas, sudar y botar toxinas, mantener al cuerpo en buen estado, etc. 2. La vibración de nuestro cuerpo energético. A integrarse con la naturaleza. Respirar aire puro, meditar debajo de un árbol, bañarse en un río, por lo menos una vez a la semana caminar descalzos en la tierra, en el zacate. Entrar en contacto con los 4 elementos. Sembrar en nuestra huerta. Hacer la práctica de la meditación con los colores en posición de estrella acostados en la naturaleza. B. Baños de plantas. Solo así podremos limpiarnos las malas vibras. Aprenderse la oración para trabajar con los elementales y usarla a la hora de cortar un pedacito de la planta, a la hora de bendecir el agua del baño de plantas, ¿se la saben? C. Saumerios. Para limpiar la casa y pasarnos el saumerio nosotros mismos. Saumerios para limpiar, saumerios para atraer armonía, etc. 3. La vibración de nuestro cuerpo astral, hemocoines y mente. A. Cuidar lo que pensamos. Dejar los vicios de pensamientos negativos, pesimistas, autosaboteadores, obligarse conscientemente a repetir afirmaciones positivas en estados de relajación, y muy importante hacerlo también al momento de acostarse a dormir. No consentirse estar en estados emocionales negativos, sacudírselos con la actividad física, la música, el canto, etc. B. Cuidar la forma de hablar. La imaginación cargada de sentimiento unido a la verbalización cristalizan tarde o temprano. Hablar en positivo, mantener un buen ánimo, no estar criticando todo, ver el lado positivo de las cosas, estar a la expectativa de que algo bueno está a punto de pasar. Verbalizar lo positivo que vemos en los demás y en nosotros mismos. C. Meditar y relajarse. Aprender a estar relajado, por lo menos unos minutos al día, ayudarse con la respiración para entrar en estados de relajación, esto equilibra el cuerpo mental y si lo acompañamos de una música inspiradora mucho mejor. D. Música. Escucha la música que te guste, que te anime, que te inspire, pero también hay que aprender a desarrollar el oído para la música espiritual, de vez en cuando música que te haga vibrar con la espiritualidad. Con el estilo de vida pagano, con la Wicca. También la música clásica. Son vibras que limpian nuestro aura y la casa. 4. La vibración de nuestro espíritu. A. Utilizar el altar, en los cambios de luna, hacer peticiones a la diosa, etc. B. Hacer magia en el altar personal. Para nuestras necesidades. C. Visualizaciones espirituales. D. Desarrollar el amor. E. Desarrollar la mística, prepararse para las festividades. Empaparse del sentido profundo de cada Sabbat y Esbat para conectarnos con las actividades del momento. Hacer al menos una pequeña decoración en nuestro hogar para tener presente todos los días lo que la madre naturaleza y el dios van viviendo. 5. Sanar la tierra. A. El wiccano se preocupa de reciclar. B. Reforestar. C. Utilizar productos biodegradables. D. Lleva bolsas de tela al supermercado. E. Tener nuestra huerta casera. Hasta aquí esta pequeña reflexión de los detalles diarios que nos van acercando a nuestras metas.
Sabemos que es un reto poder cumplir con todo esto, mas sin embargo estamos siempre en un proceso de mejoramiento, lo que sea que podamos empezar a incluir en nuestras vidas es ganancia y las que más nos cuestan poco a poco las podremos ir integrando con paciencia y voluntad. Propongámonos metas en cuanto a los cambios que vamos a realizar. Los 13 objetivos de una bruja. Los 13 objetivos de una bruja. El difunto Consejo de Brujas Americanas en 1974 inventó lo que llamaron el principio de la creencia Wicca. Años más tarde, Scott Cunningham preparó una lista de principios derivados de dicho texto. A pesar de que estos principios tienen una apariencia simple, todos juntos enfatizan que el cuerpo es un templo, y como tal, debe ser tratado con el máximo respeto. 1. Conocerte a ti misma. El camino del practicante debe ser un camino de autoconocimiento y transformación. Es un proceso psicológico transpersonal en que se descubren los mensajes de tu ser superior plasmando en el interior. Este camino de autoconocimiento te deja aprender quién eres, qué necesitas y quién quieres llegar a ser. ¿Qué te hace feliz? Solo así podrás alcanzar tu verdadero potencial. 2. Conoce tus alcances. Parte del camino de autoconocimiento es esto. Conocer y tratar de expandir a tu real y verdadero potencial y entender cómo va creciendo y cambiando conforme tú inicias el camino espiritual. 3. Aprender el arte de la brujería y sus consecuencias. Las reglas son la base del orden y la claridad. Fuerza del mago o la bruja. Seguir las leyes te permite actuar con justicia y equilibrio. Principio Wicca. Haz lo que tu corazón desee siempre y cuando no dañes a nada ni a nadie. Regla de oro. Haz a otros solo aquello que desees para ti mismo. Ley de 3. Todo lo bueno o malo que hagas se te regresará 3 veces 3. 4. Aplica tus conocimientos con sabiduría. Desear, saber, hacer y callar. Desear. Si lo que haces no lo deseas de corazón, nunca le pondrás toda tu fuerza para lograrlo. Saber. Estudia, solo el conocimiento te dará herramientas y seguridad para realizar lo que tú quieras. Hacer. Atrévete a actuar, mago es el que practica la magia. Callar. Guarda silencio de todas las prácticas mágicas y rituales que hagas. Eso es para ti. 5. Alcanzar el balance perfecto entre tu esencia y tu presencia. El mago debe situarse en el centro, en el punto de equilibrio en la espiral. Trabajando con tu cuerpo, mente y emociones podrás alcanzar la estabilidad. Lo externo siempre es reflejo de lo interno. 6. Mantener tus palabras ecuánimes. Piensa antes de hablar. La palabra es la acción, representa la culminación de tus ideas. Todo lo que decimos son decretos en el mundo físico, por lo que cuida tus palabras para que sean constructivas. 7. Mantener tus pensamientos claros. Recuerda que todo es mente, cuando tú piensas algo comienza a convertirse en la realidad, por lo que debes tener cuidado con tus pensamientos. Medita antes de actuar. Meditar implica tomarse un tiempo para reflexionar, consultar con tu sabiduría interna para responder con conciencia y no solo reaccionar impulsivamente. No te apresures, no hay prisa, tómate tu tiempo y medita. 8. Celebrar la vida cada instante. La bruja debe vivir conectada a la vida, celebrando su propia existencia y honrando los cambios por los que transita. Esta vibración es de las más altas y eleva tu voluntad y poder. 9. Sincronizarte a los ciclos de la vida y la naturaleza. Deberás aprender a sentir las distintas energías de cada fase de la luna y usar su poder. También tendrás que conectarte con los cambios de estación y los ciclos de las cosechas. Todo esto es un reflejo externo de los cambios y ciclos que vivimos internamente. Conocerlos y trabajar con ellos es conocerte a ti mismo. 10. Respirar y comer adecuadamente. Si funciona correctamente tu organismo, tu vibración es equilibrada y por lo tanto es más grande tu poder. Cuidar tu cuerpo debe ser parte importante de tenerlo en equilibrio con mente y tus pensamientos. 11. Cuida, escucha y ejercita tu cuerpo. Atiende a tu cuerpo, haz ejercicio, cuida tu salud, mantén una sana alimentación, duerme lo suficiente, cuida los excesos, no consumas drogas, tabaco o alcohol. Cuando te enfermes, pon atención a lo que está sucediendo en tu vida y descifra qué es lo que tu cuerpo te quiere decir. 12. Ejercita tu mente, medita. Practicar la meditación, la oración, la visualización y la proyección es parte de un ejercicio diario. Con la práctica elevas tu poder. 13. Honrar al dios y al dios. La divinidad es entendida en la magia como femenina masculina.
Encontrar la conexión con este poder superior y honrarlo implica despertar tu propia divinidad interior. El nombre que uses no es importante si no lo despiertas en ti. Los magos y brujas usan distintos nombres para diferentes aspectos o cualidades de las deidades, de tal forma que nos podamos conectar mejor con cada aspecto de lo divino. El servicio del Wiccan. Manos a la obra y fuego en el altar. En la Wicca debemos trabajar siempre con buenas energías, sea lo que sea que hagamos. Desde barrer la casa hasta construir una cabaña, preparar el almuerzo o plantar en nuestro jardín, todo debe ir impregnado de magia. Los wiccanos entendemos que en todo lo que hagamos impregnamos nuestra energía, y esta repercute en todos, porque todos estamos interconectados, místicamente. Facundo Cabral decía: es un deber ser felices porque el infeliz hace infeliz a todo el barrio, el estresado estresa a los demás. Un árbol de naranja tiene una misión, y es dar naranjas. Un árbol de mango le corresponde dar mangos, un ser humano también tiene que dejar su fruto y sus semillas para que otros coman. Cuando los brujos trabajamos en equipo somos uno. En la Wicca cada quien encuentra su lugar, su plataforma donde puede ser y servir mejor. Somos idealistas pero no utópicos. Tenemos la mirada en las estrellas pero los pies en la tierra. Tenemos un gran ideal, y muchas metas, y para cumplirlas aportamos cada uno nuestro granito de arena, pero sobre todo, aportamos esa energía maravillosa de la convicción que nos lleva al triunfo. Con la camaradería y los buenos tratos avanzamos. Con un espíritu jovial y visualización optimista cristalizamos. Dando el ejemplo demostramos quiénes somos. Y con el ejercicio de la magia sostenemos e impulsamos cada paso. No hay lugar para quejistas profesionales ni reproches caprichosos, no hay lugar para envidias ni para malas vibras. Soltad esas debilidades con la ayuda de nuestra madre sabia y anciana, y qué bonito es ver a brujos y brujas trabajando con filosofía y entusiasmo, con pasión y devoción, con respeto y lealtad a la causa, y ahí hay mucha magia. Somos una gran familia, venimos reencontrándonos en sucesivas encarnaciones para ayudarnos mutuamente, uniendo fuerzas y preservando conocimientos ancestrales. Ahora que la sociedad está cambiando aceleradamente debido a las influencias de Acuario, no solo estamos llamados a colaborar con el cambio y direccionarlo positivamente, sino que en muchos campos estamos llamados a dar el primer paso. Así que es nuestro mayor anhelo que todo wiccano sincero y verdadero no tema expresar sus conocimientos, no tema tener la iniciativa. Por el contrario, que brille su luz como antorcha en la oscuridad, que su sabiduría pueda guiar a otros y su autoridad espiritual sea reconocida y valorada. El Wiccan se organiza, trabaja en grupo, vive en comunidad, y responde a las necesidades humanas y ecológicas más urgentes. Porque cuando servimos nos desarrollamos integralmente. Queremos brujas y brujos alegres, dinámicos, activos, buscando el amor, buscando la fraternidad, buscando la plenitud. Que se muestren como lo que son, seres maravillosos, radiantes y capaces de protagonizar un cambio profundo en la historia. Libres de complejos y de prejuicios, libres de la letra muerta y del concepto de pecado, y sobre todo, libres de la tan cambiante y vacía opinión social. Así se expresará el ser atemporal, sabio y universal que vive en cada uno de nosotros. Los wiccanos somos personas que tenemos la conciencia en ejercicio y personalidad auténtica, y disponemos nuestros dones y cualidades al servicio de aquellos que más necesitan. Algunos son buenos con la palabra y logran motivar, otros no hablan pero hacen mucho, unos investigan y otros enseñan, unos aportan sabiduría, otros recursos, unos alimentan el alma y otros el cuerpo, unos embellecen y otros fortalecen. Unos siembran, otros cosechan y otros reparten, pero todos comemos y todos somos importantes porque somos uno. Bienvenido seas. Y en buena hora ocupa tu lugar. Hay campo en nuestra mesa y en nuestra hoguera. No somos políticos, ni economistas, somos wiccanos, y si trabajamos unidos, con magia y sabiduría podemos cambiar la historia. Siempre habrán desafíos pero no debemos temer a nada ni a nadie, porque los dioses están con nosotros, ellos respaldan nuestros esfuerzos. Realmente son los verdaderos autores de este nuevo despertar que se está gestando. Apoyad vuestros esfuerzos y trabajos con la magia, que vuestro corazón vibre al unísono en las cadenas y que la fuerza de la triqueta obre verdearos prodigios en miras del bien mayor, de la evolución y del equilibrio universal. Manos a la obra y fuego en el altar. Sigel. 27 de febrero de 2019. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y
Esta frase es atribuida al mítico personaje representativo de la era de Piscis, y fue inspirada en la mente de algún gran iniciado co-creador de dicho mito mesiánico. Pero encierra gran significado, a saber, Dios es todo, los cuerpos celestes son dioses, y lo que pasa en el cielo estrellado repercute en la tierra, así que como es arriba es abajo, como es la voluntad de los dioses en el cielo será en la tierra. Nada es causalidad, todo lo que sucede tiene su explicación en movimientos planetarios. Esto es más sencillo entenderlo en el papel, pero, ¿cómo nos cuesta a los humanos aceptarlo en la práctica? En esta época en que los poderes siniestros esclavizan a la humanidad resulta cada vez más difícil vivir de una manera natural. Las personas tienen la conciencia dormida por varias razones, pero lo cierto es que los sistemas están hechos para tal motivo, y lo han logrado con mucho éxito. Lograron esclavizar a la humanidad y lograron hacerle creer que es libre. No solo eso, lograron permanecer ocultos estos amos de la caverna. El esclavo defiende a capa y espada el sistema que lo adormece. El esclavo se ha hecho vicioso y dependiente de sus cadenas y se ata a ellas voluntariamente creyendo que le darán felicidad. El lavado de cerebro es tal por los medios de comunicación, y una mal llamada educación, que los valores universales y atemporales presentes en las distintas culturas paganas, e indígenas de todas las latitudes y épocas, hoy en día son presentados como antivalores y viceversa. Se ha logrado enemistar al ser humano consigo mismo y con su propia naturaleza. Hoy en día, por doquier vemos que la mujer se rebela contra su propia condición femenina, y como fichas de dominó que van cayendo una por una a gran velocidad, cada país va cediendo a las leyes pro aborto. Y se rechaza la maternidad como si de una enfermedad se tratase. Hoy en día los hijos son educados en guarderías o por niñeras enfrente de un televisor o pantalla de videojuegos. Porque los padres no tienen tiempo para esa labor, y es visto como normal. Millones de personas festejarían de alegría con loco frenesí si les instalaran wifi gratis en todas las casas, parques, centros de estudio, autobuses y zonas comerciales. Ignorando que estas ondas son realmente mortales, cancerígenas y depresoras del sistema inmune del ser humano. Alteran la estructura del ADN, dañan los óvulos de las mujeres y provocan malformaciones en bebés en gestación. Producen electrohipersensibilidad y daños cerebrales entre otras cosas. Estamos divididos ideológicamente, moralmente, espiritualmente y como humanidad todavía no vislumbramos los hilos que nos mueven y mucho menos la mano del titiritero. Con una sociedad dormida de conciencia es difícil hablar de libre albedrío, el cual realmente no existe. Estamos condicionados y dirigidos para pensar y actuar como fría y calculadamente se espera que lo hagamos, y al pie de la letra. Manipulados por el miedo, y por la desinformación caminamos hacia el matadero. Manipulados por los noticieros y los políticos se mueve a la multitud a aceptar una gran lista de aberrantes abominaciones, que en otras épocas de más luz y conciencia espiritual jamás se hubieran atrevido ni siquiera a proponerse. Sin libre albedrío no hay poder de elección. Creemos que elegimos a nuestros gobernantes y es una ilusión, la democracia no existe en la gran mayoría de países del mundo. Todo es una farsa. En este estado hipnótico en el que vive la humanidad no es de extrañar que buenas personas se vuelvan en contra de aquellos que quieran despertar y vivir en armonía con la naturaleza y con las leyes universales, tachándolas de retrógradas, anticuadas, etc. Hoy en día el ser humano está programado para quitarle capacidad de acción a las divinidades y en cambio, él decidir qué es lo que más le conviene de acuerdo a su juicio mal formando y trastocado. Ahora resulta que la madre naturaleza ya no es sabia, ni sabe lo que hace según la ciencia moderna aceptada, puesto que ha tocado modificar genéticamente los alimentos. Aparecen movimientos llamados pro vida que se indignan cuando alguna persona camina con zapatos de cuero, cuando ha sido lo natural por cientos de miles de años. Pero esperan que usemos plástico y poliéster que contamina el planeta terriblemente y tarda más de 13.000 años en descomponerse. Hemos caído en una edad media de incongruencia y oscuridad. Divide y vencerás, dijo Maquiavelo, y lo han logrado, han dividido al ser humano. En todos los frentes nos han puesto a pelear y a apoyar causas que solo existen para mantenernos entretenidos con la ilusión de estar haciendo algo trascendente, y con esto darle al ser humano una sensación de tener propósito la existencia. Cada uno tiene una pieza del rompecabezas y se cree dueño de la verdad y no acepta ni mirar la pieza que tiene su vecino. Entre tantas opiniones y tantas divisiones, se hace difícil hoy distinguir lo real. En vez de tener una visión global e integral de las cosas nos hemos fragmentado y fanatizado en la propia subjetividad individual.
Hoy en día no solo la madre naturaleza se equivoca, sino que Dios y los dioses se equivocan también. Puesto que si estos desean mandar un alma a la experiencia humana y una bendición a una pareja o mujer, ésta puede decir: gracias Dios, pero ahora no quiero hijos, te lo devuelvo, y simplemente aborta. De igual manera castramos a los animales, simplemente porque queremos una mascota que no nos dé problemas, ni preocupaciones, ni más responsabilidades. Se quiere hacer de la mascota como un adorno, se le priva de sus instintos naturales y se le castra, y ese espíritu elemental de ese animal queda estancado en su evolución, porque su dueño decidió privarlo de ciertas experiencias naturales necesarias para la evolución de ese ser. Porque un ser humano se siente con derecho de decidir sobre el cuerpo de otro ser ajeno a él. ¿Solo porque ese animal no tiene raciocinio al estilo humano? ¿Porque el humano se siente más sabio que la madre naturaleza? Bueno, al fin y al cabo, ¿qué sabe la humanidad de los espíritus de los animales? Pero los neopaganos decimos a modo de muletilla frases como nada es casualidad, todo tiene una razón de ser y debemos respetar la voluntad de los dioses, y los cristianos siguen en sus templos rezando hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y llegó la hora en que debemos reconocer que nos corresponde, y que no nos corresponde con nuestro libre albedrío y dejar a los dioses hacer su trabajo y a la madre naturaleza hacer su trabajo, y nosotros hacer lo mejor que podamos con nuestras vidas para nuestro avance y progreso espiritual. Ya lo dijo Carl Jung. Si no aprendemos de los eventos desagradables de la vida forzamos a la conciencia cósmica a repetir los acontecimientos una y otra vez. La vida es un don que se nos ha dado, respetemos la vida, no la matemos, ni la adulteremos. No sigamos acumulando karma, usemos la vida sabiamente sin transgredir leyes divinas y leyes naturales. La voluntad de los dioses es que despertemos, que entendamos las leyes metafísicas y espirituales que rigen la existencia y que no solo juzguemos este mundo a través de nuestros 5 sentidos materialistas, y que no usemos nuestro libre albedrío egoístamente sin pensar en las repercusiones físicas y espirituales que nuestras acciones pueden acarrear a otras vidas y otros seres. Debemos reflexionar en estos temas hoy en día tan polémicos y recomiendo meditarlos a la sombra de un árbol, en un ambiente natural para que sea la conciencia la que se pronuncie sobre esa gama de conceptos y prejuicios con los que hemos sido bombardeados, y así surja la intuición divina y la claridad en nuestro entendimiento. Ven a inducir con la menguante luna, cantando la alegre canción de la luna. Ven caminando con la menguante luna, cantando la triste canción de la luna. Ven a inducir con la menguante luna, cantando la alegre canción de la luna. Ven caminando con la menguante luna.